En octubre del 2014 son 10 los muertos que dejó una emboscada del Sendero Luminoso a un convoy de 28 policías que protegía las urnas de votaciones de las elecciones regionales del año, dejando 2 civiles y 8 militares muertos. En abril del 2012 son secuestrados 36 trabajadores de una empresa de gas en Capachecito, el distrito de Echarale, el convenio. Y el intento de resurgimiento del Sendero Luminoso en el 2010, que tiene un historial de 100 muertos, un helicóptero derribado y más de 50 soldados y 25 policías muertos. Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán. Tenían como objetivo establecer un Estado socialista maoísta en Perú. Se dice que su tamaño al año de 1992 era aproximadamente de 600 militantes. Al año 2015 esta cifra se redujo a los 100. Tenían como pensamiento reemplazar las instituciones peruanas que consideran burguesas por un régimen revolucionario campesino comunista, que se denominaba una nueva democracia. Se caracterizaban por su extrema brutalidad, por ejercer violencia a campesinos, dirigentes sindicales que estaban en contra de su pensamiento, autoridades elegidas popularmente. Atacaban bienes privados, infraestructura nacional, población civil más pobre, personal policial y militar e incluso maltrataban animales. El Sendero Luminoso es uno de los últimos partidos, o más bien de los últimos movimientos guerrilleros que aparecieron a finales del siglo XX y pues como decía hace un rato, pues hace parte de este brazo armado del Partido Comunista del Perú. Ahora, lo que pasa es que en Perú hubo como varios momentos del Partido Comunista, no ha sido el Partido Comunista clásico. Hubo un tipo que se llamaba José Carlos Mariátegui, quien fue el primero, o más bien fue el fundador del Partido Comunista del Perú. Y es más, ese tipo en uno de sus escritos, o ese personaje en uno de sus escritos, lo primero que planteó, o uno de sus planteamientos, es que Perú tenía que ser, y América de hecho, tenía que ser una revolución, y lo planteó como un sendero luminoso, es decir, un camino que se iluminaba en vías de buscar el comunismo para pues, todo el continente. Esa frasecita fue la que sirvió para que después algunos miembros de este Partido Comunista decidieran apostarle a la creación de un movimiento guerrillero y pues cogió el nombre de Sendero Luminoso. Pues, el Partido Comunista Sendero Luminoso, es así, Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Creado en 1980 en Ayacucho, que es pues una ciudad intermedia peruana que queda en la sierra, ¿no? Hay que entender que el Perú está dividido en dos partes, lo que es la costa y la sierra. La sierra pues es la cordillera, ¿no? Entonces realmente hay dos formas distintas de ver el Perú. Todos los asentamientos de la costa son distintos, la sierra es completamente distinta. Obviamente en la sierra la presencia del Estado es muy pequeña y pues tenemos unos problemas similares a los que tenemos en América Latina, en toda América Latina en relación a esa falta de presencia del Estado. Y por esa razón es que muchos de estos grupos lo que hacen es reemplazar, ¿no? Es más como el accionar, ¿no? Es un accionar violento. Esta guerrilla pues si bien no tenía un número considerable de miembros, siempre se justificó con el hecho de la falta de presencia del Estado y sobre todo que cuando ellos hablaban del número de miembros de su guerrilla eran los que estaban en armas, más otros que hacían parte de la guerrilla, inclusive la población, es decir, la población de esas regiones ellos la contaban dentro de sus miembros, porque era como el cuento de la guerra de guerrillas, ¿no? Es decir, que no es solamente el bombazo, enfrentarse con el ejército, enfrentarse con la policía, sino que es el que está ahí también que apoya la guerrilla, que puede dejar una bombita en alguna parte, o el que hace el grafiti o cosas así, que también hace parte como de este movimiento, que fue lo que le dio peso a Sendero Luminoso. ¿Qué otra característica tiene esta guerrilla? Es una guerrilla pues rural, que sobre todo se condensó en algunas regiones, y curiosamente los que persiguieron a Sendero Luminoso fueron la policía y no el ejército, porque el presidente de la época de finales de los 80, no me acuerdo el nombre ahorita, ese tipo le hicieron un golpe de estado, entonces no confiaba en el ejército, entonces destinó a la policía para que combatiera la guerrilla. El símbolo es una bandera roja con la hoz y el martillo. Además, otra característica, nosotros tenemos varias guerrillas acá y cada guerrilla se caracteriza con un lineamiento marxista, un lineamiento leninista, un lineamiento maoísta. Ellos son marxistas, leninistas, maoístas, es decir, todos metidos en una sola. Entonces la guerrilla comenzó en 1980, terminó en 1999, pero se dice que todavía sigue vigente. Las que se encontraron los que terminaron dejando las armas y entregándose a la institucionalidad fueron 600 más o menos al final, que dijeron listo, ya no más, no vamos a hacer más conflicto y más, porque les dieron muy duro, es decir, el ejército peruano, es decir, arrasó con mucha gente. La policía, ¿no? Fue después con Fujimori que llegó el ejército.
es muy duro y por eso se fue acabando hasta el punto que entregaron las armas y dijeron ya no vamos a continuar, pero por todos esos problemas que tenemos en América Latina tan tradicionales, tan típicos y demás, eso continúa y se dice que hoy hay 100 miembros, ¿no? Durante la década de los 2000, o sea, lo que viene posteriormente, tanto la Comunidad Económica Europea como los Estados Unidos inscribieron a la guerrilla de Sendero Luminoso dentro de las listas de grupos terroristas internacionales. Eso es importante saber porque eso significa que no hay contacto político entre estos grupos y representantes políticos de esos países, es completamente prohibido, pero tampoco pueden recibir financiación. Es decir, nadie puede financiar a estos grupos desde afuera, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Mentira, sí, hay un último. Ellos atacaron un convoy del ejército y mataron a 12 personas y desaparecieron los cadáveres. Esa fue la última acción de Sendero Luminoso, creo que en el 2013-14. Bueno, se puede ver cómo a pesar de ser un grupo tan pequeño y tan mal armado, causaron tantas víctimas fatales. Además de esto, el temor de la población fue muy alto. Se puede ver también el descuido del Estado peruano, ya que con todo esto se violaron todos los derechos fundamentales de la población y causaron muchísimo temor.